Shabbat Shalom, hermanos. Continuando con el estudio de la carta o del libro a los Hebreos, en el capítulo 10, hoy veremos solo la primera parte de este capítulo y el próximo Shabbat veremos la segunda parte. Veamos primero el resumen de lo que vimos en el capítulo 9. En el capítulo 9, el escritor inició enseñando sobre el templo terrenal y su culto. Y para su explicación, él enseñaba que el templo terrenal tenía dos lugares, uno santo y otro santísimo, dando a entender que uno era más distinguido que el otro. Además enseñó sobre los utensilios que había en cada lugar. Con esta enseñanza, el autor de la carta quería que los hermanos hebreos comprendieran que ese templo y sus utensilios, así como su culto, eran sombra del templo verdadero con sus utensilios y servicios al Dios vivo. Entonces les enseña que cuando Machías se reveló, todo ese templo y sus cultos debieron de ser disueltos, o sea, desaparecer. Y entonces reconocer el verdadero sacrificio de Yeshua, con el cual se convertía en el verdadero sumo sacerdote, que entraba al verdadero lugar santísimo que es el cielo. Pero como el templo y el sacerdocio levítico estaban en pie en el tiempo de esta carta, el Ruach HaKodesh no podía hacer la transformación de la mente de aquellos que seguían las enseñanzas del sacerdocio terrenal y desechaban el nuevo pacto del sacerdocio celestial. Por tanto, continuamente muchos sacerdotes entraban al lugar santo terrenal, pero solo uno, y de una sola tribu, entraba al lugar santísimo terrenal. Y esa no era la promesa original de que todas las 12 tribus serían un reino de sacerdotes. Así que cuando se reveló Machía, es decir, cuando vino Machía por primera vez, debieron entender que él vino a poner en vigencia esa promesa que él había dado de que todos fueran un reino de sacerdotes, independientemente de la tribu a la que pertenecieran. Y que todos entonces pudieran no entrar solamente al lugar santo, sino pasar. Él quitó el velo y todos pasaríamos como sacerdotes, de reino de sacerdotes, al lugar santísimo, no terrenal, sino al celestial. Esto fue lo que vimos en el capítulo 9. Entonces, finalizó ese capítulo 9 diciendo, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, no de todos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para la salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Hoy entonces vamos a entrar a ver quiénes son esos que esperan ansiosamente por él. Y empezamos el capítulo 10 en el verso 1 que dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, acuérdense quiénes son los bienes futuros, y no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. El escritor ha venido desarrollando para los hermanos hebreos la enseñanza de que Yehoshua Mashiach se sacrificó para quitar los pecados de muchos, no de todos. Y lo hizo una sola vez estableciendo un pacto de sacerdocio mejorado. Mejorado en el sentido de que no se necesitan cultos para perdón de los pecados, ni ritos para purificación de los que van a entrar al cielo. Porque con su sacrificio, es decir, el sacrificio de Machía, todos los llamados por él podrían ser del reino de sacerdotes y pueden entonces entrar al lugar santísimo verdadero, al cielo. El escritor quiere que los hermanos comprendan que aunque veían el templo y sus cultos ahí de pie todo, deberían perseverar en exhibir la fidelidad a las promesas de Machía, porque él vendría por segunda vez, pero no para perdonar pecados. Es decir, que si alguien conociendo la verdad seguía pecando, estaba en un problema, porque él no iba a venir a perdonar, sino a juzgar. Ahora el autor de la carta dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos
a los que se acercan. Está diciendo, porque lo que está escrito en la Torá referente a los cultos y ritos del sacerdocio levítico para la salvación son sombra de la verdadera salvación. Lo que quiere decir es que los cultos que se dice aquí año tras año se está refiriendo a Yom HaKippurim, que se hacen año a año y se realizan cada año según indica la Torá de referente al sacerdocio levítico, y en los cuales continuamente, año tras año, se buscaba con sangre de animales hacer perfectos al pueblo. Pero esos sacrificios de Yom Kippurín eran una sombra del verdadero sacrificio que realmente perfeccionaba al pueblo. Y ese es el sacrificio de Yeshua. Por eso el escritor aclara que siendo esos sacrificios una sombra del verdadero sacrificio, deberían entender que una sombra no puede nunca transformarlos a la estatura del varón perfecto. Es decir, no puede transformar su mente para que se hagan semejantes a Mashiach. Porque sin la Torah en sus mentes y sin el derramamiento del Ruach HaKodesh, ellos no transformaban sus mentes para apartarse del pecado. Y dice en el verso 2, de otra manera, no habría cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia del pecado. Vamos a entender. El escritor ha dicho que el culto de Yom HaKippurim, que practicaban año tras año, con el que ellos se cubrían del perdón de Dios y con el cual muchos hebreos buscaban purificarse con la sangre de animales, era solo una sombra de la verdadera purificación que viene con la aceptación de Mashiach y el vivir una vida dentro de la Torá guiados por el Ruach HaKodesh. Entonces, el escritor les pregunta a los hermanos hebreos, de otra manera, ¿no habría cesado? O sea, la pregunta es, si Mashiach vino y si el sacrificio no los purifica, pero si les purificara, hace la pregunta, pero si les purificara, ¿no habría cesado de ser ofrecido? Puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Les ha dicho, él empieza diciéndole, el culto sacerdotal levítico de Yom HaKippurim, que está establecido en la Torá, era una sombra de las cosas verdaderas que empezarían a ocurrir con el sacrificio de Mashiach para restaurar la promesa de que todos los escogidos de las 12 tribus del Israel celestial serían una nación Kadosh y un reino de sacerdotes. Pero esa sombra, esos cultos que ofrecían cada año, no lograban transformar sus mentes para que se apartaran del pecado. Entonces el escritor les hace la pregunta a los hermanos hebreos. Si esos cultos cada año en Yom HaKippurim hubiesen sido efectivos, ¿no habrían cesado ya de ser ofrecidos esos sacrificios, esos cultos? Entonces la pregunta viene, porque si los que practican esos cultos fueran purificados por esos sacrificios, por esos ritos, entonces, ¿no creen ustedes que ya todo el pueblo hubiera dejado de pecar? Es decir, que si cada año una cantidad del pueblo fueran purificados mediante esos cultos y sus mentes transformadas, entonces esa cantidad que ya fue purificada ese año no asistiría a pedir perdón el siguiente año. No tiene necesidad porque ya fueron purificados. Y así cada año se irían purificando hasta que ya no habría que hacer un Yom HaKippurim porque todo el pueblo, según ese culto, estarían sin pecados y habilitados para entrar al verdadero lugar santísimo. Pero lo cierto, lo que les quiere dar a entender el escritor es que lo cierto es que esos cultos no escribían la Torah en las mentes, ni traían el derramamiento de Ruach HaKodesh. Por tanto, los que se sentían purificados con el culto de ese año volvían al siguiente porque sus mentes no eran transformadas y el pecado volvió a enseñorearse en ellos. Entonces dice en el verso 3 y 4, pero en estos sacrificios, cada año, cuando dice cada año se está refiriendo a Yom Kippurim, pero en estos sacrificios cada año se hace una memoria de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Miren lo que va a decir. Después que el escritor ha explicado que el culto de Yom Kippurim cada año no purifica la mente del pueblo, entonces les agrega ahora. Pero en estos sacrificios
cada año se hace una memoria de los pecados. ¿Qué es lo que quiere decir? El escritor ha dicho que los sacrificios de Yom HaKippurim que se hacen cada año, mientras el templo estaba en pie, no hacen que el pueblo avance hacia la estatura del varón perfecto. Es decir, a tener una mente sin pecado. Entonces ahora dice, no, esos sacrificios anuales no perfeccionan, sino que es todo lo contrario. Con esos sacrificios se renueva cada año el recuerdo de que todos son pecadores. Entonces les dice, porque es imposible que la sangre de toro y de los machos cabríos quite los pecados. Les está confirmando que el culto de la sangre de toros, que era para el perdón de los pecados del sumo sacerdote y su familia, no servían para que ese sumo sacerdote y su familia dejaran de ser pecadores. Y el sacrificio de los machos cabríos, que era parte del culto para perdonar el pecado del pueblo, tampoco hacía que el pueblo dejara de ser pecador. Por el contrario, el año siguiente se encontraban entonces el sumo sacerdote y el pueblo, nuevamente en ese nuevo año, en un nuevo culto de expiación por los pecados. Entonces el culto, en vez de ser de purificación, era para ellos un recordatorio de que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno que no sea pecador. Entonces dice el verso 5 al 7, por lo cual al entrar Machía en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, que está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Miren lo que está diciendo. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que toda la ceremonia de Yom Kippurín no les sirve para cubrir sus pecados. No los purifica. Por lo cual no pueden dejar de ser pecadores. Y ese culto solo sirve para recordar cuán pecadores son. Ahora les dice, por lo cual al entrar Mashiach en el mundo dice. Entonces aquí aclaremos, no es que Mashiach dice, sino que la escritura dice. Entonces el escritor va a citarles el Salmo 40, es decir, que el que está hablando de la entrada de Mashiach, el Salmo 40. Y en sus pasajes del 6 al 8 que dicen, sacrificio y minjá no te agradan. Has perforado mis orejas. Esto es lo que dice en hebreo el Salmo en los versículos que está citando el escritor. Dice, sacrificio y minjá no te agrada. Has perforado mis orejas. Holocausto y expiación no te complaciste. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu razón, tu voluntad, dice acá, Dios mío, me ha agradado. El escritor citó un salmo que estaba escrito unos 1000 años antes de la venida de Machía. Y en ese salmo, el Ruach HaKodesh le reveló al rey David sobre la venida de Machía. Esto es como si Elohim le dice a David, escribe esto que se cumplirá en el futuro cuando yo entre al mundo como el Mashiach. Los sacrificios y minjá no me complacerán. Está diciendo, los sacrificios en general, cualquier sacrificio que ellos hacían, que el sacrificio es un acercamiento o es buscar un acercamiento a Hashem. Dice, y la minjá era la ofrenda de comida y vino que llevaban, una ofrenda vegetal y de vino que se usaba, esa minjá o ese sacrificio o esa ofrenda, mejor dicho, se usaba para agradar a Hashem. Entonces él está diciendo, ni el acercamiento con sangre de animales, ni la comida que traje al templo me complacen. Eso es lo que le estaba diciendo Elohim a través de Ruach HaKodesh a David. Y agrega, has perforado mis orejas. Esto el escritor de Hebreos sabiamente lo interpreta de esta manera. En vez de decir, has perforado mis orejas, que es lo que dice en hebreo, el escritor les ha interpretado que eso quiere decir, me has preparado cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a Éxodo 21:6, van a ver que hay una ceremonia donde si un siervo no quería dejar a su amo, sino que se quería quedar toda la vida con el amo entonces perforaba la oreja de ese siervo y le ponía algo así como una marca para que se enterara el mundo de que ese siervo permanecería para siempre con ese amo. Entonces, aquí lo que está diciendo
el intérprete o el escritor de la carta, interpretando lo que dice en hebreo, perforaste mis orejas, es decir, que Machía se haría siervo de nosotros. Entonces agrega, has perforado mis orejas. Esto lo interpreta el escritor como me has preparado cuerpo. Está diciendo que Machía vendría con un cuerpo de siervo fiel que sería ofrecido en sacrificio. Entonces dice además el Salmo, Olá y Jatá no pedí. Es decir, el Olá era un sacrificio para reconciliación y el Jatá era el sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces está diciendo que Hachén no pidió esos sacrificios. Y continúa diciendo, he aquí vengo. Con esto la escritura una vez más confirma el anuncio de la venida de Hachén, disminuido como Yehoshua. Y para que no haya duda de eso, dice, en la Torah está escrito de mí. Y cierra diciendo, yo he venido para hacer tu razón, es decir, tu reconciliación, oh Elohim, oh plenitud, oh amor mío. Es decir, que está haciendo todo por su amor a sus escogidos, estás sirviendo su cuerpo como un siervo para que haya una verdadera reconciliación, porque él no pidió ni acercamiento de sangre, ni alimentos y vino, ni comida ni bebida, ni pidió que hicieran sacrificio de reconciliación, ni que hubieran sacrificios por el perdón de los pecados. En palabras simples, el escritor le está recordando a los hebreos creyentes en aquella caja de Machía que 1000 años antes de su venida, la plenitud, Dios, Elohim, le reveló a David que él vendría como Mashiach. Y cuando él los sacara de Egipto, o cuando él los sacó de Egipto al pueblo, no le pidió ni se complació en ningún sacrificio, dando a entender que ese sistema sacrificial levítico, que todavía estaba vigente cuando la carta, se tuvo que establecer como una didáctica para que ellos buscaran acercarse a él, para que ellos le agradaran y se reconciliaran con él. Esa era la función que estableció Machía a través de la Torá con el sacerdocio levítico. Entonces dicen el 8 y 10, habiendo dicho anteriormente, sacrificio y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ello tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la Torá, según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua, Hamashia, ofrecida una sola vez para siempre. El escritor ha citado el Salmo 40 para recordar a los hermanos hebreos que ya estaba escrito que Hachén vendría en semejanza de hombre como Yehoshua para hacer la reconciliación que no podían hacer los cultos de sacrificio y que él no pidió ni a él le complacían esos sacrificios. Ahora les dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la Torah. Entonces dijo, aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué está diciendo? El escritor sigue con la cita del Salmo 40 para reafirmar que Hachén ha dicho que él no estaba ni está complacido con sacrificios de animales, es decir, con que se acerquen a él con la sangre de animales, ni con ofrendas, es decir, minjá, ni con ofrendas de comida para agradarle, ni de bebida, ni tampoco con olá, el sacrificio quemado para la reconciliación, ni tampoco él se complacía ni se complace en el sacrificio por jatá, es decir, para expiar los pecados. Todas estas cosas eran ofrecidas de acuerdo con la Torá según se estableció el sacerdocio levítico. Entonces le continúa confirmando que la Torá dice, he aquí yo he venido para hacer tu razón, tu reconciliación. Está diciendo que nada de esos cultos con sangre de animales, ni comidas, ni bebidas, podían transformar al pueblo y que la única forma de salvar a su pueblo
era que él mismo viniera y los purificara con su sacrificio y el derramamiento de Ruach HaKodesh. Pero para eso tenía que terminarse el pacto sacerdotal levítico, tenía que terminarse el templo y obviamente sus sacrificios y cultos, para que solo quedara el templo verdadero que es Elohim en el cielo. Por eso el escritor agrega, él quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, que Elohim en el cuerpo de Machía vino a quitar lo primero, es decir, el sacerdocio levítico, para establecer lo segundo, el pacto sacerdotal mejorado, o sea, el sacerdocio celestial. Y cierra diciendo, por esa voluntad, es decir, por esa reconciliación, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua Mashiach ofrecido una vez y para siempre. Es decir, que Mashiach no va a volver a venir a sacrificarse por nadie. Porque él cuando se sacrificó una sola vez, subió y dice, y nos presentó, es decir, llevó los nombres de los que estarían con él sirviendo en su templo celestial. Le está diciendo entonces, por esa reconciliación que hizo Yehoshua Mashiach mediante el sacrificio de su cuerpo, hemos sido apartados, santificados, y ese sacrificio lo hizo una vez para siempre, confirmando entonces que no habría más sacrificio de inocentes. Y dice en el 11 y el 13, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Machía, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Se ha sentado, no, se ha establecido en los cielos, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El escritor ha explicado a los hermanos hebreos que la única forma que el pueblo transformara sus mentes era que Dios mismo viniera en forma de siervo y ofreciera su cuerpo de acuerdo a lo que estaba establecido en la Torá. Es decir, que en la Torá estaba establecido que el sacerdocio iba a ser la reconciliación mediante un sacrificio. Y era un sacrificio olá, es decir, que se consumía todo y subía como olor grato el humo de ese sacrificio completo. Y ese sacrificio se hacía para reconciliación. Entonces todo esto se hacía según el culto del sacerdocio levítico y así lo buscaban la reconciliación. Es decir, que con eso se llevaba al pueblo al diseño original, al lugar santísimo. Pero esto solo lo hacía Machía, viniendo y ofreciéndose como nuestro olá, es decir, como nuestro sacrificio para la reconciliación, un sacrificio completo que abría entonces la entrada al verdadero lugar santísimo, al diseño original. Entonces ahora el escritor dice, y así que todo sacerdote se presenta día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Es lo que quería decir. El escritor les está diciendo, ahora todos los sacerdotes que ustedes ven en el templo que todavía está de pie, están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca le quitarán los pecados a todos los que van allí a buscar perdón del pecado con la sangre ajena, por lo cual no hay reconciliación. Entonces el autor de la carta les vuelve a hacer una comparación del sacerdocio levítico con el sacerdocio de Machía. Y les dice, pero Machía, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, es decir, un solo olá, se ha sentado a la diestra de Elohim en los cielos, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Allí en su Biblia donde dice se ha sentado, no, póngala ahí, se ha establecido en la plenitud de él, en la plenitud de Elohim, es decir, en los cielos. Les está diciendo que mientras los sacerdotes que ellos veían, los hermanos de la Cajal, veían en el templo que estaban una y otra vez ofreciendo cultos para interceder por los que siguen creyendo en ellos, el pecado sigue enseñoreándose en el pueblo. Pero Machía, como estaba escrito, hizo un solo sacrificio y después que lo hizo, ascendió a su origen, al cielo, donde volvió a establecerse como Elohim, es decir, volvió a tomar la plenitud de su gloria. El escritor quiere que entiendan que el sacrificio terrenal con sus cultos
no logra ni logrará que el pueblo regrese al diseño original, es decir, que regresen al cielo. Pero Machía, que solo hizo un sacrificio, ya está en el cielo. Y citando el Salmo 110.1, les dice que Yeshua está en el cielo a la espera de que se cumpla en la tierra todas las cosas que él ha establecido que deben suceder para que él regrese como rey y ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Es decir, que derrote a sus enemigos y los humille delante de toda la creación. Y dice el verso 14, porque con una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Vamos a entender esto. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que los cultos de ofrendas y sacrificios de nada sirven para que ellos se puedan reconciliar con Dios. Por lo que Dios en su amor por su pueblo se humilló haciéndose semejante a hombre y entregó su cuerpo como sacrificio para la verdadera reconciliación. Pero una vez hecho esto, ascendió a su origen como sumo sacerdote de un nuevo pacto sacerdotal mejorado que no incluye cultos y se estableció en el cielo restaurando su gloria como Elohim. Y está entonces a la espera de que se cumpla en la tierra todo lo que él ha establecido en la Torá para entonces regresar como rey. Por eso le cierra diciendo, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Le está diciendo, mientras todavía hay quienes creen en los cultos terrenales, Dios mismo en semejanza de hombre ha ofrecido una vez y para siempre un sacrificio para la reconciliación, porque con una ofrenda, es decir, con un sacrificio, él ha hecho completo, perfeccionado, es decir, escribe en sus mentes y en sus corazones la Torá a los que son apartados para él. Eso es la perfección, escribir en sus mentes y en sus corazones la Torá para los que son apartados para él. Perfeccionados no quiere decir que seamos sin defecto, sino que estando en la tierra, los que han sido llamados a la perfección por el sacrificio de Machía son limpiados de la mala conciencia delante de Dios, para que el pecado no se enseñoree más de los que han sido apartados, es decir, los que han sido santificados. Porque sobre ellos será derramado entonces el Ruach HaKodesh, que es a lo que se refiere escribir en la Torá en la mente y en los corazones. Entonces dice el 15 al 18, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice Adonai, pondré mi Torah en sus corazones y las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El escritor ha dado a entender que solo con el sacrificio de Yehoshua hay reconciliación y se puede volver al diseño original, cosa que no pueden lograr los cultos y la palabra de hombre. Entonces, citando nuevamente al profeta Jeremías, en Jeremías 31:33, les dice, y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio. Está diciendo que el Ruach HaKodesh nos atestigua lo mismo, es decir, que así como ha venido diciendo que solo Machía es el que trae la reconciliación, ya esto estaba escrito en Jeremías, también cientos de años antes de que Machía viniera. Por eso dice, el Ruach HaKodesh también nos da testimonio, es decir, nos atestigua lo mismo, que la reconciliación no se da por cultos terrenales, sino por el sacrificio de Machía. Y esto lo atestigua el Ruach HaKodesh cuando se derramó sobre Jeremías y le abrió la boca al profeta para decir, este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi Torah en los intestinos de ellos y en sus mentes los escribiré. El escritor quiere que los hermanos hebreos se den cuenta que el sacrificio de Machía se tenía que dar porque era una promesa inmutable para la reconciliación. Por eso, citando a Jeremías, les recuerda que la mente de Elohim, es decir, el Roa de Elohim, se derramó en Jeremías y le abrió la boca para que dijera que vendrían días cuando Hachén haría un nuevo testamento con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. El Ruach HaKodesh, la mente de Machía, le estaba diciendo al profeta que en el futuro Elohim se revelaría para establecer un nuevo pacto,
un testamento sacerdotal mejorado. Estaba hablando de que cuando Mashiach se revelaría como siervo para el sacrificio. Porque primero no transformaba la mente, tendría que venir Mashiach, revelarse y crear el nuevo sacerdocio, porque el primero no transformaba las mentes ni de los judíos ni de los gentiles escogidos. Por eso decía, haría un nuevo testamento con la casa de Israel, los gentiles, y con la casa de Yehudá, los judíos. Pero este nuevo testamento sacerdotal, levantado por el sacrificio de Mashiach, sí los transformaría porque pondría la Torah en sus intestinos, dice en hebreo. Es decir, en lo más profundo de ellos y las escribiría en sus mentes. El escritor agrega que el Ruach HaKodesh le añade más palabra a Jeremías y cita a Jeremías 31:24. Es decir, ahora el escritor citó Jeremías 31:33, ahora le va a citar nuevamente a Jeremías 31:34 que les dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que después de aquellos días de la venida de Mashiach, los pecados de las dos casas, de los gentiles y de los judíos, que eran llamados por sus nombres para ser kadosh, para ser apartados, Dios nunca traería a memoria el pecado de esos que él escogió, de esos que aceptaron su sacrificio, de esos que dejaron el culto de sangre ajena para aceptar el sacrificio de Mashiach. Mashiach, decía Jeremías, nunca más traerá a memoria los pecados de ellos. Entonces el escritor cierra diciendo, pues donde hay remisión, perdón, de estos pecados, no hay más ofrenda, o sea, no había que venir de nuevo al siguiente año a pedir perdón porque ya estabas perdonado. Y les da a entender que ya no deben ir al templo y al sacerdocio levítico a buscar perdón y purificación año tras año, pues el perdón ofrecido por el sacrificio de Mashiach es suficiente. No solo para perdonar, sino para olvidar esas transgresiones a la Torá, para olvidar esos pecados. Pero que ahora sus vidas se deben conducir dentro de la Torá y con la guía de Ruach HaKodesh irán transformando sus mentes para formar parte del reino del sacerdocio en los cielos. Y dice el 19 al 22, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fidelidad, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El escritor les está citando al profeta Jeremías para que noten dos cosas. Les citó a Jeremías para que noten dos cosas. Una, que estaba profetizando Jeremías que Elohim vendría en forma de siervo. Y lo segundo, que su sacrificio era lo único que podría traer la reconciliación. Ahora pasa a decirles, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, al decir que tenemos confianza por la sangre de Yeshua, les ha dicho, hermanos, por el sacrificio de Yeshua, tenemos una inmensa libertad. Es decir, el sacrificio nos libera. Una libertad que no teníamos para entrar al lugar santísimo. Nos libera para entrar al lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo. Con esto quiere que los hermanos hebreos comprendan que el sacrificio de Mashiach es suficiente para la reconciliación. Es decir, para ponerlos en escapatoria del pecado. Entonces ahora les agrega, escuche bien, les agrega, por un camino nuevo y vivo que Él inaugura para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Les quiere dar a entender que el sacrificio de Mashiach, al aceptarlo los que creen en Mashiach, los que exhiben fidelidad a Mashiach, les trae libertad para entrar al lugar santísimo, al cielo. Algo reservado que en ese momento en el templo terrenal era solo reservado para el sumo sacerdote. Pero lo que le está diciendo es el escritor, pero ahora
a todos se les ofrece la libertad que da un nuevo camino. Escuche bien, la libertad que da un nuevo camino para entrar al lugar santísimo. Pero no al lugar santísimo terrenal, sino al celestial. Porque el lugar santísimo terrenal tenía sus días ya contados. Cuando dice que Él con su sacrificio nos pone en libertad, en escapatoria, para entrar en un nuevo camino vivo, significa que el creyente que es puesto en escapatoria del pecado, ahora puede entrar por ese camino, pero que la reconciliación completa viene siendo el transportarse en ese camino, el transformarse en ese camino vivo. Está diciendo que no se trata de hacer una oración de fe, ni creer en Dios. Aceptar a Mashiach no es solo decir una oración de fe, ni creer que Él lo ha salvado. Él lo ha puesto en escapatoria. Sino que ahora que lo ha puesto en escapatoria, debe emprender un camino nuevo y vivo en los mandamientos de la Torá. Camino que Yeshua abrió a través del velo, es decir, a través de Él mismo ascender a su origen, presentando nuestros nombres en el cielo como parte de los que serán del reino del sacerdocio y que llegaremos a ese lugar santísimo en el futuro. Y que este camino nuevo no lo hizo con cultos, sino con su propio cuerpo. Entonces dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, le está diciendo, si Él abrió el velo en el cielo, la cortina del verdadero lugar santísimo, entonces Él es nuestro sumo sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, sobre las dos casas apartadas, los judíos que son llamados y los gentiles que son llamados, y escogidos todos por nombre para formar el reino de sacerdote. Entonces cierra diciendo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fidelidad, es decir, de que Él es fiel, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Está diciendo, acerquémonos, es decir, hagámonos ahora nosotros un sacrificio como Él, es decir, sin manchas, con una conciencia llevada a un camino nuevo, a una transformación verdadera, convencidos completamente en que Él es la fidelidad. Y por tanto, si Él es la fidelidad, si Él es fiel, entonces Él transformará nuestros corazones, nuestras mentes de la mala conciencia pecadora que moraba en nosotros y lavará nuestros cuerpos con agua pura, es decir, con su palabra verdadera, no con palabra de hombres, para hacernos aptos de estar en el futuro, en su presencia y gozar de una reconciliación completa. Y con esto, mis hermanos, terminamos la primera parte.